Bueno, acá estamos nosotros en nuestro tercer bloque. Vamos a hacer un cambio de columna, ¿sí? Vamos a... columna de análisis vamos a tener ahora, sí, la geoingeniería. Análisis de texto de Silvia Ribeiro. No pudimos entablar diálogo con ella porque no conseguimos un número de teléfono. Ella es de México, ¿sí? Es investigadora y periodista y pertenece al grupo ETC, Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración de México, justamente. Vamos a hablar con Susana y mientras tanto es un tema muy interesante, Susana, ¿verdad? Y vamos a después, a medida que vamos a ir mechando, va a hablar Susana y vamos a escuchar unos audios cuando yo le avise a Valen con su voz, de una entrevista que le hicieron de otro medio, ¿sí? Ella vaya hablando. Exacto. Porque después vamos por ahí aclarando cosas, porque la verdad que este tema de la geoingeniería es el área, digamos, de la ingeniería que se ha planteado como las posibilidades de solucionar los efectos del extractivismo que vamos y todas las consecuencias del extractivismo se plantea como que bueno, que son solucionables a través de la geoingeniería, es decir, el calentamiento global. Y bueno, y si se eleva la temperatura, hay métodos que podrían posibilitar que baje la temperatura del planeta. Qué sé yo, esta cuestión de los vegetales preparados para la sequía, bueno, eso también sí, es toda la parte manipulación de que hay, ¿no? Claro, pero todo lo que tiene que ver con arreglar las macanas que hemos hecho a través de todos estos años de implementación de modelos extractivistas que han generado este cambio climático evidente y todas estas consecuencias que permanentemente nosotros estamos mencionando, ¿no? Tal cual. Si querés, escuchamos el primer audio que ella define lo que es la geoingeniería y un poquito habla sobre el cambio climático. La investigadora Silvia Ribeiro, miembro del grupo ETC. Bueno, lo que se le llama geoingeniería es a una serie de propuestas tecnológicas de gran escala para modificar, para manipular el clima del planeta. Esto es, digamos, supuestamente con la intención de tratar de atenuar algunos de los síntomas, digamos, del cambio climático, sobre todo el aumento de la temperatura, y también cómo remover, cómo absorber parte del exceso de gases de efecto invernadero que están en la atmósfera. Entonces, en ese sentido, la geoingeniería son propuestas tecnológicas que prácticamente la mayoría no están probadas, aunque hay algunas que ya se están desarrollando a una escala un poco más grande, que tienen que ver con o bajar la temperatura o sacar gases de la atmósfera, pero en ningún caso va a las causas del cambio climático. Entonces, esto es muy importante entender de que no se trata, digamos así, de tecnologías que, bueno, podrían, por ejemplo, contribuir para manejar algunos de los síntomas, sino que fundamentalmente el cambio climático se siguen emitiendo gases, va a seguir aumentando la temperatura. Entonces son tecnologías, algo así como para sobrevivir a lo que todo eso provoca, pero al mismo tiempo creando una situación de dependencia, una situación de cautividad con la tecnología, porque las causas nunca se tocan. En ninguna de las propuestas de geoingeniería se propone hacer nada sobre las causas del cambio. Según lo que dicen los expertos del panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático y lo que ya, digamos, conocemos bien, tiene que ver sobre todo con el exceso de emisiones de gases de efecto invernadero, que son sobre todo dióxido de carbono y también algunos otros como metano y otros, pero fundamentalmente es dióxido de carbono. Y esto tiene que ver con la explotación y el uso y el consumo de combustibles fósiles. De hecho, la propia actividad en sí mismo es una de las mayores fuentes de emisiones de dióxido de carbono, pero también hay varias industrias que usan una gran cantidad de combustibles fósiles. Entonces es como algo así como la civilización petrolera, la civilización de los combustibles fósiles, y eso se refleja, por ejemplo,
en que el sistema alimentario agroindustrial está basado desde las semillas a los supermercados, tiene una enorme huella ecológica y de consumo de combustibles fósiles, ¿no? Por ejemplo, todos los agrotóxicos son derivados de combustibles fósiles. Porque a veces uno no se da cuenta, además de todos los combustibles en sí mismos que se usan, pero además todo lo que significa la deforestación, los empaques, todo eso tienen que ver con la emisión de gases de efecto invernadero, los viajes, el uso de congeladores, etcétera. Es solo para darles un poco como la imagen, ¿no?, de cómo esta industria es una enorme consumidora de combustibles fósiles. El tema de que no cambia la matriz, digamos, extractivista de ninguna de las actividades, es parte de esta cuestión. O sea, esta planteada como geoingeniería en realidad no cambia absolutamente nada de ninguna de las formas de producción. Por ejemplo, ella dice de hidrocarburos. ¿Qué se está haciendo, digamos, para esto, no? Para neutralizar esta emisión de gases de efecto invernadero. Una de las acciones que hacen las grandes empresas productoras de estos gases es elegir lugares donde plantar árboles. Entonces, cuando nosotros vemos que estas empresas dicen, no, nosotros vamos a comprar o vamos a aportar dinero a este espacio verde o a esta área protegida y vamos a empezar a plantar o vamos a cuidar, tiene que ver también con una necesidad de equilibrar su responsabilidad por esos gases de efecto invernadero y equilibrarlos porque, de alguna manera, cuando se evalúa la acción, digamos, global de esa empresa en el planeta, se evalúa la emisión y esta remediación que se hace con esta plantación que mediante geoingeniería se determina cuál es la cantidad de gases de efecto invernadero que están neutralizando esa cantidad de árboles que se están plantando o ese lugar protegido que está patrocinando esta empresa. A mí me interesó desde que yo empecé a ver estas cosas, porque es a lo que se tiende, o sea, no vamos a cambiar nada. Estas empresas van a seguir jugando el partido dentro de las que manejan, digamos, el planeta, y van a ir de alguna manera negociando su posibilidad de participación, considerándose empresas no degradadoras del ambiente, equilibrando con estas cosas. Y no explicó bien Silvia Ribeiro la cuestión de cómo hacer para bajar la temperatura o para equilibrar, no sé, por ejemplo, las emisiones líquidas de las plantas o de las colas de las mineras. Todo eso tiene un planteo a partir de la ingeniería de una neutralización de ese impacto, pero de ninguna manera se plantea de qué manera hacer las cosas para no generar el impacto. Tal cual. Así que, Marisa, este tema de la geoingeniería y todas estas negociaciones de las empresas para quedar como que no son empresas tan que impactan tanto ambientalmente, tiene que ver también con esta mentira que se les permite, porque en realidad claramente todos sabemos que eso no va a solucionar absolutamente nada. Tal cual. Ahora vamos ya al segundo, que es donde le hacen... Están enganchados los dos audios, porque era un poquito largo, entonces lo cortamos como para pasarlo, ¿sí? Propuestas y proyectos. Con el tema de quién produce, quién consume, a quién beneficia, digamos, el cambio climático, es muy importante, digamos, tener en cuenta que las emisiones del 10% más rico, digamos, y más que consume más en el planeta, tanto en algunos, la mayoría están en el norte, pero muchos también son de los ricos del sur global, y estos, entre el 10% de ese más rico, tienen más de la mitad de los gases de efecto invernadero. Pero además, si estos más ricos del mundo tuvieran un nivel de vida parecido a un europeo medio,
que es mucho más alto que la mayoría de la gente de Asia, América Latina y África y de los pobres del norte, digamos, si tuvieran un nivel de vida muy, muy satisfactorio, digamos así, como un medio europeo, los gases de efecto invernadero bajarían 30% en el primer año y así siguiendo, ¿no? Entonces realmente hay un problema, además de dónde viene el cambio climático, hay un problema muy grande de injusticia. Y esa injusticia climática y global es justamente lo que la geoingeniería de ninguna manera toca, sino que lo que presenta es soluciones tecnológicas como si el problema que tenemos fuera de que, bueno, se puede seguir con esta manera injusta de consumo de recursos, de contaminación en el planeta sin tocar para nada las causas, ¿no? Para eso la geoingeniería es muchos proyectos de investigación, muchos, estamos hablando quizás de algunos cientos, no son tantos, o quizás ni siquiera tantos, como quizás no hay 200, sino que hay menos de eso, pero la mayoría son proyectos de investigación y que pretenden hacer alguna forma de experimentación. Son muy pocas de todas las propuestas de geoingeniería que realmente están en campo, digamos, ¿no? Y casi todas tienen que ver con geoingeniería terrestre, y en el caso de la fertilización oceánica se han hecho experimentos que han sido financiados por gobiernos, pero el Convenio de Diversidad Biológica en 2008 estableció una moratoria sobre la fertilización oceánica por los graves impactos que puede tener esta tecnología en los ecosistemas marinos. En realidad los que más han invertido en geoingeniería son la industria petrolera, en algunas formas de geoingeniería terrestre, pero incluso en las nuevas, las que se han empezado a desarrollar hace menos de una década. Y entonces encontramos, por ejemplo, que en los que están invirtiendo en captura directa de aire, así les llaman, que son estos grandes ventiladores que filtran aire y de ahí con químicos separan el dióxido de carbono para después enterrarlo o usarlo en otros productos que después de todas maneras generan nuevos gases de efecto invernadero. O sea, quienes están sobre todo invirtiendo en eso son empresas como Exxon, como Chevron, en fin, son petroleras, muchas de ellas, y otros son automovilísticos. Por ejemplo, en Alemania hay una fábrica que en parte está financiada, uno de los mayores inversores es la Volkswagen. Entonces son de las industrias más contaminantes las que más están invirtiendo en estos proyectos de geoingeniería. Por otro lado, hay también una serie de inversores que son los grandes billonarios del planeta, o sea, no los millonarios, sino los que tienen muchísimo dinero, y el principal es Bill Gates. O sea, Bill Gates está invirtiendo en geoingeniería tanto como negocio personal, por ejemplo, en captura directa de aire. Es el primer inversor en la compañía Carbon Engineering, que está en Canadá, pero a su vez está financiando proyectos para desarrollar la geoingeniería solar, o sea, no solamente la de captura de carbono, sino también la de hacer, digamos, manipulación de la atmósfera para que no pase toda la luz del sol. Bueno, si querés escuchamos el último. Sí, porque me parece que ella es suficientemente clara en explicar, digamos, lo que se... Pero bueno, a mí la verdad que me asusta. Tal cual. Vamos a escuchar el último, que un poquito habla del cambio climático y como solución mencionan la agroecología. El cuarto, Valen. El problema más grave, o los problemas más graves, digamos, que tiene la geoingeniería, es que presentan una excusa para los que no quieren bajar las emisiones, y para que en las negociaciones de cambio climático y fuera de las negociaciones, en todas las partes donde ya hemos llegado hace tiempo a que hay que parar el cambio climático, todo este tipo de tecnologías, incluso aunque no se desarrollen, sirven como excusa para decir, bueno, pero hay una propuesta tecnológica, entonces podemos seguir con el status quo, podemos seguir con el tipo de consumo que hay, el tipo de uso de combustibles fósiles, explotar más gas, incluso con fracking, con petróleo, etcétera,
y de todas maneras lo vamos a poder manejar con una de estas tecnologías. Entonces, uno de los peores efectos inmediatos de la geoingeniería es que ya se está considerando que teóricamente, supuestamente, va a haber una forma tecnológica de manejar los síntomas y por lo tanto no hay que cambiar lo que está sucediendo. Y eso es terrible, eso es lo que hay que terminar ya, y por lo tanto la geoingeniería debería ser prohibida, justamente volver a un tipo de agricultura descentralizada, a un tipo de agricultura basada en la diversidad, que le dé trabajo a muchísima gente, que sea la agricultura y los sistemas de alimentación de la mayor parte de la gente, lo que le llamamos las redes campesinas. Con esto además no solamente no se emiten gases de efecto invernadero, sino que además, como dice la vía campesina, se empieza a enfriar el planeta porque se restablecen los suelos, porque se restablece la calidad de las aguas y todo eso absorbe y retiene carbono también. Pero no es que esta sea la intención justamente es algo tan vital, tan fundamental como la alimentación, pero hacerlo junto con la naturaleza, sin usar químicos, sin agrotóxicos, en sistemas campesinos y de agroecología, de agricultura urbana, que son los que realmente alimentan a la gente. De hecho, en uno de los trabajos del grupo ETC, en donde nos basamos en investigaciones de muchas otras gentes, que se llama ¿Quién nos alimentará?, la cadena industrial o las redes campesinas, y ahí mostramos cómo con menos del 25% de la tierra, del agua, etcétera, igual alimenta a casi el 70% de la población mundial con verdaderos alimentos, ¿no? Entonces, bueno, esta es una de las principales respuestas en términos positivos a la geoingeniería y al cambio climático. O sea, por un lado, no tenemos que dejar pasar estas tecnologías que van a producir mayores desequilibrios a los ecosistemas, a los sistemas alimentarios, a los sistemas naturales y de biodiversidad, que es la geoingeniería, y por otro lado, afirmarnos en las cosas fundamentales que previenen el cambio climático y que incluso lo pueden ir revirtiendo. Bueno, Marisa, es más que claro lo que plantea. El punto de esto de la geoingeniería, creo que tenemos que tomarlo muy en serio porque estamos a un paso de que empiecen a plantear que la solución para este impacto que tuvo es esta práctica. Lo tenemos en pequeña escala en el campo, ¿no? Esto que dice ella de bueno, cambiar obviamente, pero fíjate que las buenas prácticas son la solución técnica a la utilización de agrotóxicos. Entonces dice no importa, o sea, porque realmente con tecnología, con los drones, con poder tener perfectamente tabulado cuánto porcentaje va a caer en este pequeño lugar, porque voy con el dron, hago una cuadrícula de 2 centímetros por 2 centímetros en las 5.000 hectáreas, y en esos 2 centímetros yo le voy a meter el fertilizante y lo que necesita, y no le voy a meter más. Entonces, y es una mentira, o sea, la realidad es que no funciona así la naturaleza, y no va a haber ninguna manera de equilibrar el desastre que estamos haciendo. Esto de los mares también es terrible, o sea, meter en los mares metales que generen una reacción, digamos, del océano y generen más plancton para poder generar más alimento para peces y que se reproduzcan, esto es toda una locura. Pero, sin embargo, es cierto que estos grandes billonarios, qué sé yo cuántos billonarios, están tratando de invertir en estas ingenierías, porque consideran que podrían ser una alternativa al desastre inminente, ¿no? Por supuesto. Bueno, sí, la verdad que, bueno, un temita, ¿no? No, es terrible. Yo te digo, son cosas que... Y aparte surgen de esta idea de que la tecnología soluciona todo, y no es así, o sea, y lo digo desde un lugar donde, o sea, fui formada en una facultad donde a un ingeniero, porque en ese momento era un ingeniero, le decían, vos podés modificar lo que quieras, y con esa idea se digamos, propagan estos modelos de tecnología tan específicos, con tanto desarrollo,
¿cómo que si son así, si son tan desarrollados, tan específicos y tan analizados por vaya a saber qué genios de la humanidad, van a poder solucionar las cosas? Y fíjate cómo estamos, o sea, cuando hablamos de toda esta tecnología, y estamos, o sea, un planeta se tuvo que encerrar porque no supo qué hacer con un virus, vemos que la mentira está ahí, filo. O sea, es demasiado evidente. Así que me parece que tenemos que ir por otro lado, ¿no? Y tratar de cambiar las cosas.